Apenas quedan testigos de una batalla con la que el mundo entero comprendió que la Guerra Civil Española no sería tan breve como habían planeado los militares sublevados. En el Valle del Jarama murieron miles de combatientes de uno y otro lado. Los años han terminado con los que quedaron vivos. Apenas hay testigos, ni de los nacionales ni de los republicanos, que protagonizaron la batalla de Madrid. Ni de los voluntarios ni de los mercenarios. Apenas una docena de ancianos están en condiciones de relatar, tal vez por última vez, lo que vieron y vivieron en la batalla del Jarama. Centenares de metros de cuevas y galerías subterráneas horadan todavía las colinas del Valle del Jarama, situado a 40 kilómetros al sureste de Madrid. Son ratoneras, infinitas ratoneras que en los primeros 20 días de febrero de 1937 sirvieron de refugio a los soldados. En estas cuevas dormían los que no hacían turno en las trincheras, y en estas cuevas camuflaban las mulas, los caballos y los pertrechos de la infantería. Todavía existen, semisepultadas por la maleza. Muchas están tan escondidas entre las colinas que no hay forma de llegar a ellas si no es de la mano de los vecinos de la zona. Muchas de ellas, hasta hoy, no habían vuelto a ser pisadas por ningún ser humano. La maleza también se está comiendo las trincheras del Valle del Jarama. Las primeras trincheras fueron cavadas con las bayonetas de los fusiles por los republicanos, cuando no habían recibido todavía picos ni palas con las que excavar este suelo pedregoso. Otras, como las trincheras de la llamada Cota 700, sobreviven asombrosamente al tiempo, casi intactas, dominando todavía algunas de las colinas más ensangrentadas de la Guerra Civil. Desde la Cota 700 se domina perfectamente el Cerro del Pingarrón, el lugar más emblemático y militarmente más estratégico de la batalla del Jarama. Esa colina es hoy una propiedad privada cuyas laderas albergan los restos del último de los combates de la zona. El 23 de febrero de 1937, el Pingarrón fue alternativamente la última posición de los dos bandos. Ese día, las tropas del republicano Enrique Lister se hicieron 3 veces con el cerro. Y también ese día, el general franquista Mariano Gómez de Zamayoa lo tomó otras 3, hasta establecer allí una posición definitiva. El Pingarrón es tristemente célebre porque acabó convertido en una gigantesca tumba para los voluntarios norteamericanos que formaban el batallón republicano Abraham Lincoln. También son hoy propiedad privada, cerradas a cal y canto, lo que en su día fueron las cocinas del batallón británico, situadas en lo que se conocía entonces como la Venta de Frascuelo. Desde la Cota 700 se dominan también las colinas del suicidio, como las bautizaron los voluntarios británicos y norteamericanos que llegaron a España para luchar del lado de la República. Comenzaron a llamarlas así al 6º día de la batalla del Jarama, cuando medio batallón de voluntarios ingleses
quedó convertido, en pocas horas, en apenas un centenar de supervivientes. Muy pocos de los iconos históricos de la batalla del Jarama quedan en pie. Del gigantesco monumento a los brigadistas internacionales, apenas restan unos cascotes apilados en una loma que se asoma al valle del Tajuña. Aún son visibles las inscripciones que hicieron los republicanos en la roca antes de que el Ejército Nacional dinamitara lo que fue un gigantesco puño de piedra. Devorado por los cañaverales de la ribera del Jarama, sepultado en lo más hondo del valle, también está el esqueleto del legendario Puente de Pindoque. El puente fue dinamitado por los republicanos para evitar que las tropas nacionales avanzaran sobre el río, pero la explosión no lo desintegró. La dinamita hizo que el puente se elevara a 1 metro de la superficie del río y volviera a caer casi intacto sobre los mismos pilares que lo habían sujetado. Su estructura, aunque dañada, permitió a los nacionales avanzar hacia la ribera este del Jarama, hacia Morata de Tajuña. El puente de Pindoque, el de San Martín de la Vega y el famoso puente de Arganda fueron las 3 pasarelas que permitieron a los sublevados cruzar el río y llegar a controlar casi en su totalidad el valle del Jarama. De los 3, solo el de Arganda está como estuvo en aquellos 19 días de febrero en los que cerca de 20.000 personas cayeron. 19 días sangrientos en los que el Jarama se convirtió en el primer combate internacionalizado de la historia de la Guerra Civil Española. 19 días que fueron, en términos militares y armamentísticos, el primer ensayo universal de lo que pronto sería la Segunda Guerra Mundial. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. En la casa de campo estaban ya las tropas de Franco. Madrid iba a caer en cualquier momento. El gobierno se va la noche de la tarde del 6 de noviembre y aquí hay un pánico atroz y un odio feroz, porque se sabía lo que había pasado en Badajoz. Se conocían, se escuchaban las charlas de Queipo de Llano, que eran realmente sangrientas y brutales, mensajes de Mola, de Franco, diciendo a los madrileños lo que iba a pasar cuando ellos tomasen la capital. En noviembre de 1936, las tropas de Francisco Franco fracasan en su primer intento de dominar Madrid. Los sublevados no consiguen doblegar las defensas republicanas en torno a la Casa de Campo. Poco después, vuelven a fracasar en el avance por la carretera de La Coruña. El gobierno de la Segunda República, presidido en ese momento por Francisco Largo Caballero, se siente sitiado por el oeste y se instala en Valencia. La batalla del Jarama fue decisiva porque se trataba de proteger la principal vía de comunicación entre Madrid y Valencia. Si hubiera caído en manos de los fascistas, Madrid hubiera quedado aislada de Valencia y la guerra probablemente hubiera terminado en 1937. Si nosotros suponemos que este libro es Madrid, el ataque primero ha venido por esta parte. Al ver que fracasa la penetración en Madrid, lo que se hace es intentar cortar la carretera de La Coruña y se hace una segunda batalla, que será la batalla de la carretera de La Coruña. Entonces Madrid queda sitiada por el norte, por las tropas de Moga, por las tropas africanas, por el oeste y hasta aquí el suroeste, y entonces queda el sur. Ellos estaban muy interesados en cercar Madrid porque la única vía de comunicación que teníamos para recibir víveres y para recibir armamento pues era la carretera de Valencia. Y Madrid estaba aislado simplemente como una cometa que nada más tiene un hilo y que se corta ese hilo pues se la lleva el viento y desaparece. Yo hubiera podido pasar con Madrid en aquellos momentos, ¿no?
El estrangulamiento de la carretera de Valencia se le encarga a este hombre, el laureado general José Enrique Varela, famoso y repetidas veces condecorado por sus gestas africanas. Ante la imposibilidad de entrar frontalmente en Madrid, se le adjudica la misión de completar el cerco a la capital avanzando de sureste a noreste, en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Para ello se le habían asignado entre 20 y 30.000 hombres, agrupados en 5 brigadas, y un minucioso plan militar diseñado por el propio Franco. La primera fase de la ofensiva consistía en concentrar a esas tropas en Getafe, Parla, Pinto, Valdemoro y Torrejón de Velasco. A continuación, debería avanzar por sorpresa hacia el Valle del Jarama y la Marañosa, cruzando el río hasta apoderarse del Valle del Tajuña y Arganda del Rey. Desde ahí, desde Arganda, Varela debería completar el cerco avanzando por el valle del río Henares hasta alcanzar la carretera de Barcelona. Hay que tener en cuenta que las brigadas nacionales están compuestas y están completas de 6 batallones cada una, y las brigadas republicanas casi todas tienen unos 3 batallones y a menudo incompletos, no llegan a los 800 soldados. Serán unos 20.000, 30.000 soldados al mando de 5 coroneles, la primera brigada con el coronel Rada, la segunda brigada con el coronel Sáenz de Buruaga, la tercera brigada al mando del coronel Barrón, la cuarta brigada al mando de Asensio y la quinta al mando de García Escámez, todos bajo las órdenes del general Varela y este a su vez bajo las órdenes del general Orgaz. La fecha para la ofensiva sobre el Jarama había quedado clara en las reuniones preparatorias celebradas en diciembre de 1936 por el alto mando franquista. Se atacaría al amparo del frío invierno, en la tercera semana de enero de 1937. Nadie podía imaginar en aquel momento que la lluvia torrencial y la crecida súbita del caudal del Jarama daría al traste con los planes iniciales del general Varela. Ya habían tenido un fracaso ante Manzanares, que era un río mucho menor, ante el Jarama, que es un río mucho más hinchado y que además viene muy crecido por las lluvias. Realmente la posibilidad de atravesarlo se plantea difícil. El río Jarama parte en dos a este valle de lomas y colinas de escasa vegetación, situado a menos de 40 kilómetros de Madrid capital. Ambas orillas del río han sido tradicionalmente huertas muy fértiles y territorios para el cultivo de cereales y trigo. Las faldas de los cerros son productoras de frutas, aceitunas y uvas. La vertiente del río discurre por una orografía estratégica desde su intersección con el Manzanares a la altura de Rivas-Vaciamadrid hasta Aranjuez. En su cuenca se asientan los que fueron los principales escenarios de la batalla del Jarama: Arganda y Vaciamadrid, los poblados de Górquez y La Marañosa, Morata de Tajuña, San Martín de la Vega, Titulcia, Cienpozuelos y Aranjuez. Junto al río discurre una ruta militarmente estratégica. Se trata de la carretera que une Arganda del Rey con el Real Sitio de Aranjuez, la puerta de salida de la meseta castellana para el acceso a Levante, La Mancha y Andalucía. El mejor observatorio del primer tramo de esa ruta, el tramo desde Arganda a Morata de Tajuña, es este cerro quebradizo. El resto de la ruta, hacia San Martín de la Vega, se domina perfectamente desde el Cerro del Pingarrón. De ahí que en la batalla del Jarama se convirtiera en un enclave tan codiciado por ambos bandos. En estos parajes secos en verano y helados en invierno, tuvo lugar lo que iba a ser el primer ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Combatientes de uno y otro lado emplearon por primera vez de forma experimental las bombas de piña, bombas mortíferas de explosiones múltiples que luego acabarían bautizadas como bombas de racimo o bombas de fragmentación. Haciendo frente a esas bombas, la histórica republicana Rosario la Dinamitera perdió su mano derecha. Miguel Hernández la inmortalizó para siempre en uno de sus poemas. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella, que hoy no es mano porque de ella, que ni un solo dedo agita, se prendó la dinamita y la convirtió en estrella. Tenían una bomba
que se llamaba de piña, de hierro, toda ella de hierro, y mataba 6 o 7 de una vez la bombita esa, porque se desparcía mucho. Y nosotros, como no teníamos nada, pensamos en hacer con los botes de leche condensada, pues se pensó, pues se desayuna con leche condensada en vez de con la normal, y el bote se aprovecha para hacer la bomba. Tenía ahí unos tornillos, unos clavos, y tenía un poco de dinamita. A lo mejor hasta le echábamos poca porque no teníamos mucha. Bueno, pues fingíamos que teníamos bombas, pero no alcanzaba casi, alcanzaba muy poco. El Valle del Jarama también fue el campo de experimentación de la guerra aérea. Los cazas Fiat italianos contra los I-15 e I-16 soviéticos, más conocidos como los Moscas y los Chatos. Los aviones soviéticos se enfrentaron sin éxito contra los mortíferos cañones de la aviación alemana de la Legión Cóndor. Alemania demostraba así que la precisión de su armamento aéreo era difícilmente soportable por ningún ejército. La Legión Cóndor está experimentando con su maquinaria, con sus tanques, con su artillería, con su aviación, está experimentando en los campos de España. Madrid es la primera ciudad en la historia, la primera ciudad abierta de la historia bombardeada desde aviones con bombas terribles. Pero el Jarama también fue el primer escenario previo a la Segunda Guerra Mundial, donde soldados de prácticamente todos los países se enfrentaron en un mismo campo de batalla. Voluntarios internacionales de 54 naciones de las 66 que en ese momento estaban reconocidas, lucharon contra los moros, italianos, irlandeses o alemanes que apoyaban a Franco en las filas de la infantería, la artillería y la aviación. La aviación italiana, soviética y alemana está en plena actuación. Los carros de combate también están actuando, muchos con tripulaciones extranjeras. La artillería también bastante. Y luego las brigadas internacionales, que son extranjeras, y realmente las tropas africanas, unos de la zona española y otros de la zona francesa. Es decir, esta batalla es bastante internacional. La presencia de personas de color, algún oriental también, pues ayudaba a dar una imagen plástica de solidaridad, de igualdad de las razas. Es decir, había la idea de que estábamos defendiendo una causa universal que iba a ser decisiva para evitar la Segunda Guerra Mundial, porque una de las ideas que cruzan toda la guerra civil es que si se derrota la República, será inevitable la Guerra Mundial. El Jarama es también la primera batalla de la historia cubierta periodísticamente por reporteros gráficos y camarógrafos de todo el mundo. El impacto de su cobertura en combates en los que estaban implicadas prácticamente todas las naciones hizo en general que la Guerra Civil Española cobrara el sorprendente protagonismo mediático que tuvo. El papel de las imágenes a nivel internacional fue fundamental porque sirvió para concienciar a lo que sería a la opinión pública, o al menos para que supieran qué es lo que estaba pasando. Y estoy convencido que muchos habitantes del planeta se enterarían de lo que estaba pasando en España a través de las imágenes filmadas tanto por operadores españoles como por extranjeros. El periodista y escritor Ernest Hemingway
se distinguió especialmente por el apoyo mediático que prestó al bando republicano. Estas imágenes, en las que se ve a Hemingway junto a la plana mayor del ejército gubernamental, son completamente inéditas. Entre los materiales inéditos de la guerra civil hallados por este programa está también la voz del escritor norteamericano dirigiéndose a los voluntarios internacionales que engrosaron el bando republicano. I am very glad to be present in this distinguished company of premature anti-fascists. It is 10 years now since the Lincoln Battalion held for 4.5 months along the heights of the Jarama, and the first American dead have been a part of the earth of Spain for a long time now. Otro de los muchos periodistas internacionales que cubrió la guerra de España es Harry Randall, un legendario fotógrafo y camarógrafo que hoy vive retirado en el desierto de Tucson, Arizona, y que fue quien grabó las imágenes de Hemingway. Enviábamos las fotografías a Estados Unidos y las publicaban periódicos o revistas muy importantes como Life Magazine o periódicos de Nueva York que las publicaban con frecuencia. También las enviamos a las ciudades de origen de los voluntarios, de punta a punta de Estados Unidos, y a periódicos locales que no las publicaban tanto como nos hubiera gustado. Pero al menos fueron útiles en aquel momento. Y por supuesto, a la revista de los Voluntarios por la Libertad, que es así, las publicaba con mucha frecuencia. Entre la tierra y el platino ahogado de olivares y muertos españoles, Jarama, puñal puro, has resistido la ola de los crueles. La lluvia cesa la noche del 5 de febrero de 1937, tras 2 semanas de agua ininterrumpida. Allí pasamos de todo. Primero porque estábamos en la trinchera y para descansar un poco nos echamos a dormir y resulta que si nos descuidamos nos ahogamos porque empezó a llover y aquello se inundó, pero seguíamos al pie de la ametralladora y no había que se moviera. O sea que pasar de todo, malo, sin sabores, en fin. Yo tenía entonces 11 años. Y los recuerdos, pues, realmente cuando nosotros, sobre todo los niños, nos dimos cuenta de que teníamos la guerra encima, fue el día 6 de febrero por la tarde, que se empezó a oír, todo, sobre todo desde mediados de la mañana, todo el día, se oía mucho fuego de artillería. Y eran la artillería del ejército de Franco que estaba bombardeando las posiciones del ejército republicano. Y por la tarde ya rompieron el frente. Las tropas de Rada conquistan ese día la Marañosa y sus alrededores. Sáez de Buruaga toma Górquez de arriba, mientras los hombres de Asensio ocupan la zona del Telégrafo y Valdecabas. Las tropas de García Escámez arrasan Cienpozuelos, provocando una auténtica masacre entre los hombres de la 18 Brigada Mixta Republicana. Se habla de 400 cadáveres en apenas unas horas. Los cuerpos sin vida son enterrados ahí mismo, en sus propias trincheras. El resultado de esta primera ofensiva de los sublevados es fulminante. Y eso que las tropas de Barrón se han mantenido en la reserva. Durante casi una semana más, la Legión mantiene a fuego las posiciones conquistadas, mientras el resto de las tropas avanzan por el valle hasta situarse a orillas del río Jarama. Y ya por la noche, el mismo día 15, no se oía nadie.
nada, ni un tiro, ni nada, ni nada. Lo que hizo ya eran los lamentos de los heridos pidiendo socorro y auxilio, porque sus compañeros no los retiraron porque no quisieron, porque no pudieron o porque no quisieron. Nosotros estábamos allá arriba. Claro, ellos no, cuando salían de ahí, pues ya iban muertos. Al salir de la tenencia ya iban muertos, las criaturas, la verdad es esa. Pues nosotros estábamos arriba de todo. Pero evidente que el que los mandaba no tenía mucha idea de la táctica. Aviones rusos, italianos y alemanes comienzan a disputar el cielo del Jarama, mientras la infantería y los artilleros de ambos bandos luchan abajo por el control de los márgenes del río. El control de los 3 puentes y la lucha cuerpo a cuerpo entre los olivares de las colinas marca el inicio de la segunda fase de la batalla del Jarama. La República mantiene todavía la superioridad aérea, apoyada en la maniobrabilidad y rapidez de los Moscas y los chatos soviéticos. Pero pronto, el poderío de los cañones ametralladores de los aviones alemanes de la Legión Cóndor se harán con ese cielo. Toda la artillería, toda la aviación. Tú sabes, nos nublaban el sol. La aviación fascista nublaba el sol cuando venían, y que empezaban a las 6:30 de la mañana, oleadas de aviones, ametrallándonos los B-6000, nos barrían, nos hacían. A medida que iba avanzando la guerra, cada vez más aviones. A nosotros nos ganó la guerra a Alemania. Ellos estaban muy amparados, el enemigo estaba muy amparado con Hitler, con Mussolini, y les traían mucho armamento y se la pasaban por Francia o por avión. Pero a la República, lo que le mandó Rusia, los franceses se lo pararon en la frontera, se lo quitaron y no se la devolvió. O sea, que los republicanos no teníamos apenas nada para defendernos. Ahora estamos en lo que va a ser la segunda parte de la batalla, que es la lucha en el laberinto de los olivares, lo que va a ser en sí esa lucha de desgaste atroz, esa lucha de carneros entre las dos fuerzas. Un cabo de otra unidad de infantería era nada más y nada menos que alemán. Alemán que le dieron 7 u 8 tiros en el cuerpo, que se rompía la camisa y tapaba los agujeros y seguía disparando, y allí mismo le dieron la laureada de San Fernando, alemán. A la abierta internacionalización del Jarama van a unirse en esos días los primeros efectivos de voluntarios norteamericanos de la legendaria brigada Abraham Lincoln. Sobre el terreno estaban ya los brigadistas franceses, italianos, eslavos y británicos, entre otros muchos. El día 15, a las fuerzas del batallón Lincoln, que están en Villanueva de la Jara, en Madrigueras, les dicen que les van a llevar hacia el frente de batalla. Por la noche les meten en camiones y se dirigen hacia Morata de Tajuña. Los 2 camiones que encabezan el convoy giran equivocadamente a la izquierda en un desvío hacia Titulcia, mientras el resto de los camiones continúa hacia Morata de Tajuña. Esos 2 camiones llegan a suelo enemigo, donde son asaltados y masacrados por las tropas moras. Serán los primeros muertos en combate del batallón Lincoln, unos 40 más o menos. Mueren en la oscuridad de la noche, sin saber prácticamente dónde están. El resto del batallón se dirigen hacia unas posiciones en reserva en el cruce de Chinchón con Morata. Allí, por la noche, cavan unas trincheras muy irregulares, circulares. Las cavan en círculo porque en lo alto de una colina, porque no saben dónde está el enemigo. Amanece, no se dan cuenta que han cavado en lo alto de una colina y con el sol a las espaldas, con lo cual son un blanco perfecto para las fuerzas marroquíes que tienen justo enfrente. Fue una masacre, ¿no? Sobre todo las primeras acciones en las que entraron los norteamericanos.
no sabían el manejo de un fusil, no sabían, no conocían mínimamente las tácticas militares. Recuerdo que bajaban 2 filas de soldados que eran internacionales, cada uno por la carretera de una fila por cada lado de la carretera de Valencia, que venían preparados para ir al frente. Y llegaban y pedían agua, decían, hacían así, les daban los botijos de agua y se lo veían. A mí se me quedó esa imagen grabada, que no parecían personas, iban completamente desfigurados y pedían agua, iban... A mí aquella imagen se me quedó. Yo, si hubiera sido pintor, creo que hubiera pintado con exactitud la imagen que llevaban. Dave Smith es uno de los supervivientes norteamericanos de la batalla del Jarama. Desde su domicilio actual en California, aún recuerda cómo tuvo que entrar en combate el mismo día en que llegó a la zona. Nos dijeron que al amanecer del día siguiente comenzaría el ataque de la aviación. Yo tenía mi arma, con balas nuevas, ya había hecho 3 disparos, así que sabía cómo usarla. Nos levantamos a las 6. Creo que tomamos un café, aunque pensé que sería mejor entrar en acción con el estómago vacío. Esperamos. Algunos encendieron cigarrillos franceses. Y entonces me dijeron, «Hey tú, yankee, ¿cómo te llamas?» «Smith». Esta va a ser una operación muy jodida. Haz lo que nosotros hagamos, porque si no estarás muerto. Le miré y no supe qué decir. El mejor amigo de Bob Doyle, este otro brigadista irlandés, luchó también en el Jarama, pero tuvo peor suerte que Smith. Cada año, Doyle se sitúa frente al Cerro del Pingarrón y las Colinas del Suicidio y rinde un callado homenaje a su compañero muerto. Un océano por medio y medio continente. Fronteras y montes. En el alto horizonte. Y gobiernos que me dijeron, no puede ser. Irlandeses como Bob Doyle lucharon en uno y otro bando en la batalla del Jarama. Lo mismo ocurrió con los voluntarios italianos. Compatriotas de muchos países acabaron enfrentados en una guerra que, en buena lógica, hubiera sido en cualquier otro contexto una guerra extranjera para todos ellos. No te olvides que toda la población de Irlanda estaban al lado de Franco y estaban el segundo frente nacional de Franco, la principal ayuda, y colectaron 20 millones de libras para dar a Franco. Pero ahora yo voy a Irlanda a menudo, a Dublín, y estamos al lado como héroes. Los irlandeses han cambiado completamente. De los 20.000, 30.000 soldados republicanos, unos 6.000, 7.000 serán brigadistas internacionales. Muchos, la mayoría, no tienen experiencia de combate, solo algunos pocos han estado en la Primera Guerra Mundial. Pero incluso para ellos el frente del Jarama va a ser terrible, como declaran en sus memorias. Estarán empleados como tropas de choque, igual que las tropas marroquíes o las banderas de la Legión en el bando nacional. Serán tropas de choque y recibirán un índice de bajas enorme a lo largo de la batalla. A mí no me extraña que haya combatientes de las brigadas o de Modesto o de Lister que piensen que a ellos en la guerra se les colocó en los lugares de más peligro. Es verdad, pero es que eran los mejores. Hay batallones que reciben un 70 o un 80% de bajas. El batallón André Martí tendrá al final de la batalla unos 110 soldados ilesos. Los norteamericanos, el batallón Lincoln, unos 80 soldados ilesos. El batallón británico, 126.
En el batallón Dimitrov, la compañía italiana tiene solamente 56 soldados que no han recibido ningún tipo de herida. En la compañía polaca, solamente 8 soldados al final de la batalla permanecen sin ningún tipo de herida. Queridos camaradas, me gustaría escribiros a cada uno de vosotros en vuestro propio idioma. Los idiomas deberían ser universales, como es el amor, la música o los grandes ideales. Sin embargo, siempre que nos encontramos, utilizamos un idioma común a nuestros corazones, el idioma de la solidaridad humana, el lenguaje diferente y único de las brigadas internacionales. Y basta mirarnos, darnos un abrazo para saber, sin decir una palabra, que somos hermanos, ramas de un mismo tronco, hijos de una misma lucha por la libertad y la dignidad humana. Esa admiración que crece en mí cada día viene de muy lejos, cuando mi juventud nacía y mi corazón era un adolescente miliciano. Hay muchos casos de individuos en la Revolución Francesa o durante el siglo XIX que han ayudado a movimientos revolucionarios o humanitarios en distintos lugares, pero 2 o 3 personas, una docena, pero esto 3.000 de un país y 40.000 de todos los países es algo bastante raro. El cruce del río Jarama marca una fase en la batalla de constatable ventaja para el bando nacional. Los tiradores de Ivni, de la 3ª Brigada de Barrón, bajan de noche de las alturas de la Marañosa y se dirigen poco a poco hacia el puente de Pindoque. Aunque el río va alto, lo vadean con sigilo, cortan el cuello a los centinelas y con bombas de mano liquidan a los brigadistas internacionales que lo defendían. Al día siguiente, tras cruzar el Jarama, el ejército rebelde ya está situado en el corazón del valle, a solo unos cientos de metros de los potentes tanques soviéticos del lado republicano. Los primeros escuadrones empezaron a pasar ya a los llanos del Jarama. Pero había una dificultad, y es que el río estaba en medio, y entonces teníamos que pasar, pues, los de a pie, pues, en fin, a trancas y barrancas iban pasando, pero los de a caballo, pues ahí los caballos, bueno, entonces el único remedio que hubo era pasar por el puente de Pindoque, un puente de hierro que había sobre el Jarama, que no he vuelto por allí. Y al pasar el puente de Pindoque, se me cayó el caballo con la ametralladora, el trípode y todo al río. Y mira por dónde, pues me dieron un tiro en una pierna, la pierna derecha. Y ahí salía sangre, y no sé si que cogió una vena. Se asustaron los de la escuadra que llevaba conmigo, y ¡ay, que está herido, no sé qué y tal, pum, y me llevaron. Estaba muy fastidiado. Como confiesa Vicente Rojo en sus memorias, ellos todavía no saben si lo del Jarama es un ataque de distracción para luego meterse directamente contra Madrid, o si lo del Jarama tiene entidad. No lo sabrán hasta el día 14 o 15, que lo del Jarama va de verdad. Lo que quieren los nacionales es cortar la carretera de Valencia. La nueva ofensiva nacional, reforzada por los aviones de la Legión Cóndor, provoca cambios drásticos en el esquema táctico republicano, que se ve obligado a reclamar refuerzos de las tropas en reserva de Madrid. Sáenz de Buruaga intenta constantemente romper por ese centro, Sáenz de Buruaga está en el centro, intenta romper por ese centro republicano. Es cerrado por lo que yo llamo el apagafuegos del Jarama, que es Pavlov, el ruso, con sus tanques T-26. Cada vez que se produce un agujero, una desbandada, ahí están los tanques del T-26. Salen de entre los árboles, disparan su cañonazo, su famoso pum que decían los nacionales, se vuelven a ocultar y van frenando las ofensivas que se van desencadenando en el bando nacional. La estrategia defensiva del nuevo mando republicano, dirigido ahora por los generales Vicente Rojo y José Miaja, se convierte en una prueba de resistencia para ambos bandos. Sobre el terreno, Miaja reorganiza sus brigadas y levanta una barrera defensiva para evitar el avance de los nacionales hacia Arganda, Titulcia y Morada de Tajuña. Modesto, Walter, Keil, Gall, Lister y Mera defienden de norte a sur la línea del frente. Desde el otro lado del Jarama, tratan inútilmente de mantener el avance los hombres de Buruaga,
García Escámez, Cabanillas, Rada y Barrón. Las posiciones se invierten. El ejército de la República comienza los contraataques y desconcierta a los hombres del general Varela. Las tropas de Buruaga, de Asensio, de Barrón y por supuesto de Rada en la Marañosa ya no van a avanzar más, no tienen prácticamente reservas y lo que van a hacer será atrincherarse, cavar trincheras profundas y aguantar los arreones del enemigo. Los enfrentamientos en tierra ceden el protagonismo a la aviación. En los dos bandos la aviación es prácticamente extranjera. En el lado republicano, los aviones son casi todos soviéticos, excepto la escuadrilla de García Lacalle. Esa escuadrilla está compuesta de 12 aparatos, 5 de ellos tripulados por norteamericanos que cobran un sueldo altísimo de la República, unos $1000 de aquella época por cada derribo. En el bando nacional mandan los aparatos alemanes de la Legión Cóndor, si bien la escuadrilla de García Morato es llamada urgentemente al frente por el alto mando franquista. Se le pide que asegure la superioridad aérea en el Jarama. El día 18 se produce un cambio en el dominio aéreo en la batalla del Jarama. Se produce la batalla aérea entre la escuadrilla de García Lacalle y la escuadrilla de García Morato. A partir de ese instante, el cielo del Jarama pasa a ser nacional y no republicano. La importancia de ese giro en la balanza será enorme, porque a partir de ahora, los contraataques republicanos no se verán acompañados por su aviación. A partir de ahora, sus ataques serán a menudo frenados en su intento de conquistar las trincheras nacionales. Ya no volverán a ser tan agresivos. Uno de esos días que estábamos allí, vino la aviación nuestra, y los chatos y moscas nuestras, que ya empezaron a venir, y allí se tuvieron que retirar los nuestros, porque los Messerschmitt alemanes, eran muchos, huyeron los nuestros, pero uno de los nuestros se volvió y los atacó, y echó 2 abajo. Pero al retirarse, bajó muy a ras de tierra y cogió un poste de la luz, y quedó entre las 2 líneas, y era una chica rusa. Los aviones alemanes no se conforman con aplastar el Jarama y realizan incursiones constantes en Madrid. El edificio de Telefónica, corazón de las comunicaciones de la capital, sufre los más graves desperfectos. La ciudad, por primera vez, padece la falta de suministros, pese a que la carretera de Valencia sigue abierta. Comíamos lo que se podía, porque víveres ya había pocos. Porque comer, lo que pasaba, mi padre estaba en Tarancón y a nosotros nos traía, porque él venía cada 15 días a vernos y nos traía, pero en Madrid no había para comer, muy poco, muy poco. Las tropas de Modesto y Lister retoman la iniciativa en tierra e inician una durísima ofensiva el 19 de febrero, que se prolongará 3 días. En la Marañosa, Rada aguanta los arreones republicanos, pero no puede impedir que la división de Lister se abra camino en el sur para atacar el emblemático Cerro del Pingarrón. Vino la pasionaria y nos dijo que si cogíamos el Pingarrón, que nos daba 3 días o 4 días de permiso para Madrid y nos daría un camión de tabaco. Claro, los combatientes querían, porque nosotros no teníamos tabaco. Nosotros, los que fumaban, yo no fumaba, fumaban hojas de patatas secas, no había tabaco. Tabaco lo tenían los fascistas. Nosotros teníamos el papel de fumar, de liar, eso lo teníamos nosotros. El gran día va a ser el día 23, el día de la batalla del Pingarrón. Lo van a tomar 3 veces los republicanos ese día y lo van a perder otras 3 veces. Nosotros creíamos que el Cerro Pingarrón era un bocadillo fácil,
Después ya despertamos. Bueno, que hay una fortaleza, amigo. Por oleadas salían de la trinchera. Y por oleadas. Y claro, tú fíjate, con 12 máquinas que teníamos nosotros emplazadas ahí, para los fusiles ametralladores, para esas criaturitas, ¿dónde iban? Y que no había más remedio que hacerlo. No es que fuese capricho nosotros de hacerlo, que había, porque si no, ya venían ellos a por nosotros. Y luego, después de todo eso, cambiábamos, ellos tenían mucho papel de fumar, y nosotros teníamos mucho tabaco. Ellos nos daban papel de fumar y nosotros les dábamos tabaco. Ese día, el 23 de febrero de 1937, el general Miaja da por terminadas las operaciones del Jarama. La última jornada de la batalla ha dejado en la colina 600 cadáveres de nacionales y 986 de republicanos. En un último y descontrolado intento por recuperar el Pingarrón, el día 27 de febrero, el general Gall ordena al batallón Lincoln hacerse con el cerro. Promete al jefe del batallón, a Robert Merriman, que tendrá apoyo aéreo y artillero, pero el apoyo nunca llega y los norteamericanos aguantan en las trincheras. Por teléfono, Vladimir Kopik, el jefe del Estado Mayor, les amenaza con un consejo de guerra si no atacan el Pingarrón. Les dice que los españoles de las trincheras de al lado ya han salido, pese a que Merriman les está viendo agazapados en las zanjas. Los voluntarios de la Lincoln se lanzan al ataque suicida. Se produce un enorme silencio. No les disparan. Les dejan llegar hasta el centro del dispositivo, hasta el centro de la tierra de nadie. Y Merriman es el primero que cae. Así empieza la última carnicería. Empieza el fuego de ametralladoras cruzado y empiezan a caer los norteamericanos. Muchos de ellos llevaban las zapatillas que habían traído de retaguardia. Al final de la batalla, solamente de los 500 norteamericanos, más o menos, que participan, unos 80 quedarán intactos, quedarán sin ningún tipo de herida en las trincheras del Jarama. At 8 o'clock or 9 o'clock, the order came over the tops. A las 8 o a las 9 llegó la orden, a la cima. Los chicos se miraron entre ellos y sonrieron. Nos dijeron, saltad sobre la cima, poneos detrás de cualquier cosa grande y cavad un agujero. Y yo creo que salvé mi vida porque hice lo que me dijeron. Me sentía ya todo un soldado. Pero muchos chicos resultaron muertos. Fue muy doloroso. ¿Qué más puedo decir? What can you say? Fue una batalla muy cruenta para los dos campos. Es decir, quedaron allí un poco desguazados, ¿no? O los dos ejércitos, hasta tal punto que luego después ellos no pudieron acudir con las reservas que querían a Guadalajara, cuando la batalla de Guadalajara. Fue producto de que la batalla del Jarama desgastó mucho a los dos ejércitos, también a nosotros. Durante muchas décadas, la batalla del Jarama ha seguido en la memoria de quienes combatieron de uno y otro lado. Aquella sangrienta disputa por Madrid, de la que dependía el rumbo de la guerra, provoca todavía emociones en quienes fueron de uno u otro modo sus protagonistas. Estábamos todos deseando tomar Madrid, deseando acabar aquello, porque aquello no tenía sentido. Aquello para nosotros, una guerra civil, no tenía sentido. Yo con 20 años, ¿cómo voy a pensar de una guerra civil? Si eso no lo piensa nadie. Y yo menos. Eso fue muy penoso, porque claro, aunque ya sabíamos que íbamos perdiendo, pero nunca creíamos que aquello iba a ser así. Una guerra civil, eso es lo peor que hay en el mundo entero, porque son hermanos con hermanos. No es un español con un francés, no, es un español con otro español. Eso es lo peor que hay.
Yo me pongo en el puesto de una madre que pierde a un hijo, en el puesto de una novia que pierde a su novia, en el puesto de una esposa que pierde a su esposo. Yo tengo una familia de estos jóvenes de hoy, hijos de mis primos, hijas, hijos. No nos hables de la guerra, no queremos saber de la guerra. Pero ¿cómo yo no voy a hablar de la guerra si forma parte de mi vida? Si a mí me cogió con 19 años y estos tienen todo regalado hoy. No les falta de nada con sus padres. Si no trabajan, les alimentan los padres. Pero esto en aquella época. ¿Cómo no voy a hablar de la guerra? ¿Cómo aquellos ha quedado suprimido si hoy hay escritores todavía hoy que están escribiendo sobre la guerra de España? ¿Qué es eso, hombre? ¿Cómo vamos a olvidarnos de la guerra? La venganza no es un ideal político y yo me sentiría profundamente desgraciado si ahora mi venganza fuera que otros pasaran lo que yo he tenido que sufrir.